Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles en esta 10ª sesión de la materia de teoría del proceso que se imparte en cuarto tetramestre en la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Les estamos dejando grabada esta sesión ya que el lunes se me complica a su servidor estar con ustedes y bueno, me comprometí a dejarles grabada esta sesión para pues que tengan eh, las indicaciones para realizar la actividad de esta semana, que será la actividad número 9 en la semana 10 que estamos llevando. Ok, eh, aquí la tenemos. Pero bueno, no sin antes quiero mencionarles que desgraciadamente nos dieron una indicación no muy favorable a ustedes y que su servidor ya les había dado la indicación. Ahí sí les pido mil disculpas, sinceramente, pero bueno, es una indicación de nuestros supervisores y pues bueno, es que no vamos a tener video de puntos extras. Esta actividad se elimina, no la van a poder ver, ya que está aquí oculta. Y pues bueno, hace días nos dieron esta indicación, ayer precisamente. Y pues bueno, ya me di la tarea a bloquear para que en todas las aulas, las que llevo A, B, C y D, para que pues bueno, no puedan ver o no puedan realizar tampoco esta actividad. No me pregunten por qué, no sé, nada más nos dijeron que no iba a haber en este tetramestre este video. Sin embargo, está la de regularización, que son las 150 preguntas que ustedes tienen que hacer, ya les he estado mencionando muchas veces. Aquí están las indicaciones, ahí también, de cómo deben de hacer su actividad y cómo deben de presentarla, con su portada, introducción, el desarrollo, las 150 preguntas, conclusiones y bibliografía y referencias. Esto tendremos hasta el 6 de abril. Son 2.5 o 25% la calificación que pueden llegar a obtener si en verdad cumple con todos los requisitos que se les están pidiendo y que hayan sido realizadas por ustedes. Mm, Deben de llevar el número de página y el párrafo para saber de dónde lo obtuvieron ahí del libro del maestro José Valle Favela, por favor. Bueno, esa es la indicación de esta semana que nos han dado y bueno, lo que nos corresponde a esta semana 10 es los actos procesales. La semana anterior les había mencionado que ya dejamos a los sujetos del proceso, que era el juzgador, el Ministerio Público, las partes y otros participantes, los terceros. Entonces, ya dejamos por concluido esa parte y ahora iniciamos con una nueva parte del texto, es los actos procesales en sí. Y uno de los capítulos es los actos procesales. Posteriormente nos enfocaremos en dos de ellos, que son la prueba y la impugnación. Eso ya lo veremos las próximas. Por lo pronto estaremos viendo así como que de manera general los actos procesales. ¿Qué son? Pues en realidad son así como se manejan, cómo se deben de manejar. Eh, las comunicaciones dentro del proceso. O sea, los sujetos que anteriormente vimos, cómo se comunican, cómo se hacen entender, bueno, sobre mediante actos procesales. Y el objetivo es que comprendan o comprender la importancia de los actos procesales y su incidencia en el desarrollo del proceso judicial. También distinguirán entre hecho y el acto procesal, identificando los requisitos de forma, tiempo, lugar para la validez de estos últimos.
Explicarán las diferentes clases de plazos y sus consecuencias, así como los diversos grados de ineficacia de los actos procesales. Además, conocerán los principios que rigen la nulidad procesal y los medios para impugnarla a través del análisis de sus características, requisitos y efectos, para adquirir una visión integral de la dinámica procesal y la importancia de los actos que la conforman. Ok, a grandes rasgos es todo lo que vamos a aprender en esta clase de actos procesales. Estamos llevando a cabo, bueno, es día domingo, pero el próximo lunes ya estarán viendo esta sesión. Y bueno, aquí está la actividad. Ya lo saben, damos un clic ahí en el apartado del cuestionario. Sumamente similar a los anteriores, estarían apareciendo 10 preguntitas con 4 posibles respuestas, de las cuales tan solo una es la correcta. Y la información la obtendrán del capítulo 9, actos procesales, en las páginas 301 a la 331 del maestro José Valle Favela. Ahí está el libro de Teoría General del Proceso, en el apartado de recursos. Tienen 3 intentos para hacer este cuestionario, para complementarlo, y cada uno de ellos tiene 90 minutos para realizarlo. Suficiente tiempo para poder saber que están bien las preguntas. Tenemos hasta el lunes 24 de marzo, toda una semana para realizar esta actividad en sí. Y bueno, es todo lo que les tengo que mencionar sobre su actividad. Ya está abierta, ya está disponible. Y bueno, ok, vamos al estudio de los actos procesales. Perdón. Y bueno, también vean los videos, se los agrego ahí para que también se den unos ejemplos de cómo pueden estarse llevando a cabo estos actos procesales. Ya también nos dieron el día de hoy, domingo, nos acaban de dar la indicación que ya les hablamos la semana posterior. Y pues bueno, ya también ya la tienen visible. Así también la próxima semana. Les menciono que en la semana 12 les abriré todas las actividades, desde la 6, 7, 8, 9, 10 y la 11 que estará en esa semana. Las de la segunda parte del curso son las que estarán abiertas. Las de la primera no. Ok, aclarando ese detalle. Bueno, ahora sí. Ahí vemos el texto. Aquí tenemos al maestro. Y bueno, nos vamos al índice para pues, definir un poquito de lo que puede estar viniendo ahí en esta sesión. Como les mencionaba, se acabamos la parte de los sujetos la semana anterior, partes y otros participantes, y iniciamos parte 4, actos procesales. En el primer capítulo estaremos mencionando ahí los conceptos. Y antes que esto quiero hacer una distinción de qué es un acto procesal y qué es un hecho procesal, para no confundirnos y irnos ya entendiendo qué son los actos procesales. Los hechos, mientras que los hechos procesales son aquellos acontecimientos de la vida que tienen como consecuencia el proceso independientemente de la voluntad humana. Esa es la clave. Son totalmente independientemente de la voluntad humana. Un ejemplo de esto, podríamos decir, la muerte de una de las partes, el transcurso del tiempo. Siempre hay términos que también a veces nos conduce a la pérdida de ciertos derechos. Los fenómenos naturales que puedan también a veces sismos, huracanes,
puede haber pérdida de expedientes. Anteriormente así, pues bueno, ahora ya todo es digital. Ahora es difícil que los expedientes se pierdan, ¿no? Como anteriormente sucedía en los archivos. Pero bueno, esos son ejemplos de los hechos procesales que pueden llegar a ser, cosas que están fuera de la voluntad del hombre. Mientras que los actos procesales, ahí sí se le denomina así a tales acontecimientos cuando aparecen dominados por una voluntad humana idónea para crear, modificar o extinguir derechos procesales. Esa es la definición ahí que nos da el maestro de los actos procesales. Perdón. Um, Aquí lo que les hago la distinción es que aquí existe ya la voluntad humana idónea para crear, modificar o extinguir ciertos derechos, ¿no? ¿Y qué podríamos estar ejemplificando? Pues bueno, sería tal vez la presentación de una demanda, el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público ante un juez, o sea, judicializar una carpeta de investigación, el ofrecimiento o la proposición de pruebas por las partes, la emisión de sentencias por parte del juzgador, etcétera. Todos los actuaciones que se lleguen a dar dentro del proceso son actos procesales. Los medios de comunicación, que los veremos más adelante. Hay ciertas condiciones, aquí ya nos menciona el texto, que hay ciertas condiciones para que se dé este acto procesal. Es la forma, el lugar y el tiempo. Son esenciales para que se puedan estar dando este tipo de actos procesales. Nos definimos qué es la forma. Ahí nos señala el maestro que es la manera para, como deben exteriorizarse los actos procesales, la manera como deben exteriorizarse los actos procesales. Las leyes procesales disponen que tanto los actos del juzgador como los actos de las partes y demás participantes deben expresarse en español y que los documentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse de la correspondiente traducción al castellano. En las actuaciones judiciales, eh, o sea, los actos procesales en los que interviene el órgano jurisdiccional, las fechas y cantidades se escriben con letra. Esto quiero que les deje bien claro. Todas las fechas y las cantidades se deben de escribir con número y posteriormente la letra de ese número, válgame. También prevén que las personas que no conozcan el idioma español rendirán su declaración por medio de intérpretes. Que nos deja esta forma es más que todo la forma de cómo se deben de hacer estos actos procesales en español. Si no hay, si es un escrito extranjero o hay que ser de alguna otra manera traducidos al español, ¿no? Y bueno, nuevamente los números siempre con letra. Esta es la forma como se deben de presentar estos actos. O sea, pues no puedo venir a presentar ante el Ministerio Público una denuncia en un otro idioma, ¿no? O sea, pues necesitamos ir siempre el idioma de la nación es el español, es el que tenemos que estar manteniendo en todas las actuaciones. El tiempo. Posteriormente aquí ya nos brincamos un poquito y bueno, es el tiempo. Está larguito pero es que como engloba la mayoría de los actos procesales, pues está un poquito extenso. Son relativamente 30 páginas. El tiempo nos señalan que es, además de la forma que deben de exteriorizarse los actos procesales, deben de cumplir determinadas condiciones de tiempo. Por este fin, las leyes procesales suelen regular los siguientes aspectos: la determinación de los días y las horas hábiles en los cuales se pueda llevar a cabo válidamente las actuaciones judiciales,
el establecimiento de plazos y términos para realización de los actos procesales y la forma de computar los plazos. Ok, creo que aquí es comprensible, ¿no? Es el tiempo en que van a estar realizándose todos estos actos. Hay términos, por eso también nos señalan ahí que, no sé, para presentar ya uno es emplazado con una demanda, entonces a uno le van a dar ciertos días, 9 días en lo civil, para poder contestar esa demanda. Entonces, si ya no se me pasaron esos días, también pierdo ese derecho que tengo, ¿no? En ese sentido. Si fui debidamente notificado en el emplazamiento. Y bueno, siempre es la forma en español y el tiempo. Siempre va a estar la fecha y las horas en las que se está llevando a cabo estas actuaciones. Es otro de los requisitos o de las condiciones, más bien dicho, que se tienen que estar dando para que se dé un acto procesal. Y el tercero sería el lugar. El lugar es el espacio normal donde se desarrollan los actos procesales, es la sede del órgano jurisdiccional, en sus oficinas se llevan a cabo la mayoría parte de los actos del proceso, desde que se constituye la relación jurídica procesal hasta que se termina. Pues que siempre el lugar es el recinto, ¿no? Es el juzgado, vaya, es en donde se están llevando a cabo ese proceso. Los principales actos que se presentan en estos actos procesales, lo que siguiente ahí nos menciona, actos de las partes, actos procesales de las partes, nos señala el autor que pueden ser, perdón, de petición, de prueba, de alegación, de impugnación o de disposición. Ok, hablaremos de cada uno de ellos. ¿Qué es la petición? Son aquellos en los que las partes expresan al juzgador su pretensión o reclamación a su excepción, solicitándole que una vez agotados los actos procesales necesarios, dicte sentencia en la que declare fundada dicha pretensión y excepción. Son actos de petición, la demanda de la parte actora, la contestación de la demanda y la reconvención o contrademanda del demandado. La acusación del Ministerio Público formulada en contra del imputado ante el juzgador, etcétera. Esos son los actos de petición, los actos que siempre de inicio, los que inician este proceso, ¿no? O estas investigaciones. Los actos de prueba, creo que son hasta como muy, las mismas palabras señalan lo que es, vaya. Estos actos de las partes se dirigen a obtener la certeza del juzgador sobre los fundamentos de hecho de la pretensión del actor o del acusador, o sobre los fundamentos del hecho de la excepción o la defensa del demandado o del inculpado. Estos actos son básicamente de tres clases: actos de ofrecimiento o, o proposición de las pruebas, actos de preparación y actos de ejecución o práctica de las pruebas. ¿Ok? En ese sentido es como se están dando, ahora sí que las partes, sus probanzas para que sean eh, ay, valoradas, se me iba la palabra, sean valoradas por parte del juzgador, para que llegue a tomar una decisión en su sentencia, ¿no? Más adelante nos habla sobre los actos de alegación. A través de estos actos, las partes manifiestan al juzgador sus argumentos sobre los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión o de la excepción o la defensa, con el fin de que aquel dicte una sentencia estimatoria o desestimatoria según quien sea la parte que las exprese. Tanto en el proceso penal como en los procesos no penales, a los actos de alegación
se les denomina alegatos. Esa es también una etapa, ¿no? La etapa de alegatos. Y es ahí en donde, pues bueno, ellos, las partes tienen que fundamentar y motivar todos los hechos y conforme a derecho para que, pues bueno, se dicte sentencia favorable a cada uno de ellos, cada quien va a estar solicitando, pues, que sean ellos, o sea, ese es en ese sentido el alegato, ¿no? Hacerle ver al juzgador que ellos son los que tienen la razón, para que posteriormente ya esté en proceso de sentencia. Ya es posterior a las pruebas, los alegatos. Los actos de impugnación. ¿Qué son los actos de impugnación? Por medio de los actos, de estos actos, las partes combaten la validación o la legalidad de los actos u omisiones del órgano jurisdiccional, con la finalidad de que se estime, de que se determine, perdón, la nulidad, revocación o modificación de los actos de impugnación, o se ordene también la realización de los actos omitidos. Bueno, la impugnación es ante el órgano que está dando esa sentencia. No estamos a favor, alguna de las partes no está a favor, entonces se presenta un recurso, ¿no? Aquí podríamos estar hablando del recurso de apelación para que lo vea un juzgador de alzada, un magistrado, si es un juzgador, es un magistrado, para que pueda, ahora sí que nulificar, revocar, modificar ese acto del juzgador, ese acto procesal del juzgador, que es en la sentencia como tal. Los actos de disposición, a través de esta clase de actos, las partes disponen o renuncian, al menos parcialmente también, a sus derechos materiales contravertidos en el proceso. Son ejemplos de estos actos el desistimiento de la acción, el allanamiento y la transacción. ¿Ok? Estos se le llaman actos de disposición. Y bueno, esos serían los actos procesales de las partes y los actos del órgano jurisdiccional. Nos dice ahí el autor que con la expresión del origen hispánico, actuaciones judiciales, se puede denominar eh, o designar genéricamente todos los actos procesales del órgano jurisdiccional. Dentro de este nombre genérico quedan comprendidas las resoluciones judiciales, las audiencias, los actos de ejecución y las comunicaciones procesales. Todos estos son los actos procesales del órgano jurisdiccional, los que hace el juez, ¿no? O los magistrados o la Suprema Corte, podríamos estarlo mencionando. Uno de ellos son en sí sus resoluciones, son resoluciones judiciales eh, que son los actos procesales por medio de los cuales el órgano jurisdiccional, el juez, magistrado, X, decide sobre las peticiones y los demás actos de las partes y los otros participantes. La más importante en el proceso es la sentencia, en la que el juzgador decide sobre el litigio sometido a proceso, pero el juzgador las emite no solo cuando dicta la sentencia, sino también cuando prevé sobre los diversos actos procesales de las partes, perdón, y los demás participantes durante el desarrollo del proceso. A esta segunda clase se le suelen denominar los autos, ¿ok? Autos y no precisamente de los de conducir. Esos son los que van dando como la resolución de las peticiones que van haciendo entre las partes, ¿no? Diga, dentro del proceso. Y en sí, pues bueno, la resolución de esas resoluciones se le llama a la sentencia, ¿no? Es la que le da fin al proceso. Que igual puede ser recurrida, como les decía. Otro de los actos procesales del órgano jurisdiccional son las audiencias. Muy, digo, eh, entendible las audiencias. Todos tenemos derecho a una audiencia, ¿no? Desde ahí nos habla la Constitución. Y nos señala ahí que la palabra proviene del latín audiencia, audiencia,
que significa el acto de escuchar, de oír. En el Imperio Romano designaban el acto el- durante este acto el juez escuchaba los alegatos de las partes. Es el nombre que se le ha dado a derecho fundamental en el artículo 14 constitucional, otorgando a toda persona para que previamente a cualquier acto de autoridad que pueda llegar a privarla de sus derechos o posesiones, se le dé una oportunidad razonable de defenderse en juicio, de probar y alegar ante tribunales independientes, imparciales y establecidos con anterioridad en la ley, aunque en este sentido se habla más frecuente de una garantía de audiencia o de derecho de audiencia. Y así también se le denomina al acto procesal complejo y público que se desarrolla en la sede y bajo la dirección del órgano jurisdiccional y en que intervienen las partes y sus abogados y los terceros cuya presencia sea necesaria para la celebración del acto. La más común son las que se realizan para que se practiquen las pruebas y se expresen también los alegatos. ¿Ok? Eso es la audiencia. Perdón. Los siguientes actos son actos de ejecución. ¿Qué son los actos de ejecución? Son aquellos a través de los cuales el órgano jurisdiccional hace cumplir sus propias resoluciones. Deben de distinguir entre los actos con los que el tribunal hace cumplir sus autos, es decir, las resoluciones que dictan durante el desarrollo del proceso, y los actos con los que se lleva a cabo la ejecución coactiva de la sentencia definitiva. Aquí es, pues bueno, que se ejecute la sentencia, ¿no? Que se lleve a cabo lo que se haya dictado en ella y pues bueno, ahora sí que el juez decidirá todos los medios de ejecución, que si es un embargo, que si es sacar a algunas personas de algún domicilio, ahí pues llamar a la fuerza pública, cuanto sea necesario para pues, que se lleve a cabo esa ejecución. Y por último nos hablan de las comunicaciones procesales. Tienen normalmente como sujeto emisor el titular del órgano jurisdiccional, el juez, magistrado, ministro, los que varían en el sujeto del medio del transmisor y sobre todo, pues bueno, el receptor o a quien sea destinatario, ya sea alguna de las partes o el Ministerio Público, igual a algún tercero. Esas son las comunicaciones que se podrían estar dando. Dentro de ellas nos mencionan ahí también sobre estos medios de comunicación y uno de ellos es el exhorto. El exhorto es la comunicación procesal escrita que un juzgador dirige a otro de una circunscripción territorial diferente para requerirle su auxilio o colaboración con el fin de que por su conducto se pueda realizar un acto procesal. El exhorto es de un juez a otro, se envía el expediente para que de alguna otra manera en ese territorio se lleve a cabo alguna audiencia. Y luego después, ya llevando a cabo esa audiencia, lo regresa. Ese es vía exhorto. Eso es una comunicación entre pares o entre juzgadores. Otro de ellos es la más común hacia las partes, es la notificación. También otro término que ustedes como futuros abogados deben de comprender muy bien. La notificación es el acto procesal por medio del cual el órgano jurisdiccional hace el conocimiento de las partes, de los demás participantes o de los terceros, una resolución judicial o alguna actuación judicial. Se puede afirmar que la notificación es el género de las comunicaciones procesales entre el juzgador y las partes y los demás participantes y los terceros, en virtud de que las demás comunicaciones son notificaciones con modalidades especiales, como veremos adelante. Es claro la notificación del juzgador hacia las partes o todos los participantes. Otro de los medios de comunicación procesal sería el emplazamiento o el emplazar.
En términos generales, significa conceder un plazo para la realización de determinada actividad procesal. Sin embargo, se reserva normalmente para designar el acto procesal ordenado por el juzgador y ejecutado por el notificador, o sea, el actuario, eh, en virtud del cual hace del conocimiento del demandado la existencia de una demanda en su contra y del auto que la admitió, así como que le concede el plazo para que la conteste. Como le mencionaba anteriormente, hay un plazo y un término para hacer unas contestaciones. El emplazamiento es cuando, como lo menciona aquí el autor, es desde que nos llega ahí y se nos hace saber que estamos siendo demandados. Tenemos una demanda en nuestra contra, eh, en ese sentido. O hay una denuncia, también podemos estar siendo eh, emplazados por alguna situación del orden penal, ¿no? Eh, También aquí, bueno, nos menciona sobre los principales actos procesales los principales actos procesales de los terceros pueden clasificarse como actos de prueba y actos de cooperación. Eh, bueno, estos son los actos de los terceros. Ya hablamos de los partes, del órgano jurisdiccional, ahora también de los terceros. En sí, como lo menciona aquí el autor, son actos básicos casi de prueba o actos de cooperación. ¿Qué son los actos de prueba? Dentro de las clases, dentro de esta clase de actos se incluyen las declaraciones de testigos sobre los hechos relevantes para la decisión del litigio, los dictámenes que rinden los peritos sobre aspectos de tales hechos que requieran una preparación especial. También pueden ser alguna eh, que sea algo sobre alguna ciencia o alguna técnica o arte, que sean peritos y pues bueno, que se necesite ahí su testimonio, se los puede solicitar por parte del juzgador. La exhibición también de documentos o su ratificación por parte de los terceros, etcétera. Hay muchos actos de prueba que pueden estar surgiendo por parte de terceros, ¿no? Peritajes, más que todo son peritajes de todas las índoles. Y bueno, los actos de cooperación también nos menciona aquí el autor, que en esta categoría podemos destacar los diversos actos de colaboración que deben presentar las demás autoridades para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales. Ejecución de multas, arrestos, presentación de personas por la fuerza pública, etcétera, así como aquellos que deben llevar a cabo los particulares para el mismo fin. Los descuentos que deben de efectuar los patrones sobre los salarios de sus trabajadores por concepto de pago de pensiones, provisional o definitiva de alimentos, ordenada por un juzgador. También pueden ser las ventas de bienes inmuebles, perdón, no sé qué hay algo, eh, o cubrir con su producto gastos de corretaje o comisión y el adeudo con sus accesorios legales, intereses y gastos y costos del juicio. Bueno, estos son los actos de cooperación, son los actos de que se les pide la autoridad hacia otras autoridades para que lleven a cabo también pues muchos las resoluciones, el cumplimiento de las resoluciones judiciales, ¿no? Más adelante nos habla sobre, vamos muy abajito, ya vamos a terminar, me falta poquito. Ahí me perdí. Acá estamos, la ineficacia de los actos procesales. ¿Qué es la ineficacia de los actos procesales? Ahí nos habla sobre la inexistencia, la nulidad absoluta, nulidad relativa, principios de origen, la nulidad procesal y los medios de impugnación. En sí, la ineficacia de los actos procesales nos menciona aquí José Valle Favela, que es el acto procesal que se lleva a cabo por un sujeto sin jurisdicción, competencia o capacidad o sin cumplir las condiciones de forma, tiempo y lugar. Es ineficaz
La ineficacia del acto procesal consiste precisamente en que éste no produce o no debe producirse los efectos previstos en la ley. Esa es la definición que nos da el autor. Y bueno, como tal, uno de ellos es la inexistencia. De acuerdo con eh, ahí el autor, nos menciona que la inexistencia del acto procesal plantea un problema anterior a toda consideración sobre su validez. Antes de calificar un acto válido o nulo, es preciso determinar si este acto procesal, eh, si existe como tal, eh, ya sea una sentencia dictada por una persona que no es un juez, podría ser, simplemente no es una sentencia. Esta inexistencia del acto impide total consideración sobre una validez o su nulidad. Es algo, como, o sea, algo muy mm, entendible, ¿no? O sea, pues es la inexistencia de la situación que pueda estarse dando de este acto, ¿no? Como nos lo pone ahí de ejemplo, o sea, si una persona dicta una sentencia, pero si no es juez, pues no es una sentencia como tal, o sea, es a lo mejor su decisión que estará tomando. Eh, la nulidad absoluta. A diferencia del acto inexistente, el acto afectado de nulidad absoluta sí tiene carácter de acto jurídico, o sea, sí existe para el derecho. Tiene una especie de vida artificial hasta el día de su efectiva invalidación, se podría decir, pero la gravedad de su defecto impide que sobre él se eleve un acto válido, o sea, por eso se está nulificando. Mm, la fórmula que utiliza aquí el autor Couture eh, para este tipo de actos es la siguiente: la nulidad absoluta no puede ser convalidada si necesita ser invalidada. Hay un juego de palabras, pero bueno, es la nulidad, o sea, inicia como acto jurídico, pero se nulifica al existir, al tener, no sé, un defecto, ya sea tiempo, lugar, forma, y se pueden nulificar estos actos. Nulidad relativa. Por último, los actos afectados de nulidad relativa son aquellos que, además de tener una existencia jurídica, pueden ser convalidados. Eh, la fórmula que emplea aquí Contour para describir este grado menor de ineficacia jurídica es la siguiente: el acto relativamente nulo admite ser invalidado y puede ser convalidado. Eh, Se nulifican ciertas cosas para que de alguna otra manera se puedan validar otras, ¿ok? O sea, es dentro de una situación, pues tal vez habrá cosas que sí sean jurídicamente existentes, pero habrá otras que no puedan estar dentro de ello. Y bueno, hay principios que rigen estas nulidades procesales. Es el principio, son, son cuatro principios. El principio primero es de especialidad, de acuerdo con el cual no hay nulidad sin ley específica que la establezca. Ese es el principio de especificidad. Especificidad. El principio de trascendencia es otro que conforma, el cual solo procede decretar la nulidad de un acto procesal cuando la infracción cometida afecte realmente algún derecho esencial de las partes en el juicio. El tercero es el principio de protección, que establece que la nulidad solo puede ser reclamada por la parte afectada, por aquella y por la parte que dio lugar a la misma. Y por último, el principio de convalidación, según el cual las actuaciones judiciales cuya nulidad no se reclame en la actuación subsecuente se convalidan por el consentimiento tácito
de la parte afectada. Ok, esos son los principios que rigen la nulidad procesal. Y ya por último nos menciona aquí los medios de impugnación. ¿Qué son los medios de impugnación? Pues bueno, a través de estos medios, los cuales pueden reclamar la nulidad de un proceso, de un acto procesal, perdón, eh, así se les puede llamar. O sea, es como lo que estuvimos mencionando anterior. Perdón, cómo se les va a poder hacer llegar al juez o cómo se le va a poder decir al juez que ese acto es, lo haga nulo, ¿no? O sea, nulo. Entonces es por medio de una impugnación. Y bueno, las impugnaciones pueden ser los incidentes, se le llama también dentro del proceso, se pueden presentar incidentes que son procedimientos que siguen dentro de un mismo proceso para resolver una cuestión accesoria al litigio principal. No resuelve el problema principal, sino una cuestión accesoria, así nos lo señala. Eh, por medio, también nos señala que por medio adecuado, el medio más adecuado para impugnar la nulidad de una actuación judicial es sin duda pues el incidente que debe interponerse a más tardar en la actuación subsecuente. Por regla general, si el afectado omite interponer el incidente de nulidad de actuaciones, en lo subsecuente precluirá o perderá su derecho para hacer valer esa nulidad, por lo que el acto quedará convalidado y el afectado no podrá reclamar la nulidad en un momento posterior. Tienen un término, por eso tenemos que estar siempre pendiente de los días y de los términos que nos están dando el juzgador para llevar a cabo nuestras actuaciones judiciales. Sin embargo, en el proceso civil sí se puede permitir reclamar la nulidad de actuaciones anteriores a la sentencia definitiva a través del recurso de apelación que se interponga en contra de esta. Eh, Cuando el apelante tenga conocimiento de la actuación con posterioridad a la fecha de la sentencia apelada, o cuando sea una persona extraña al juicio por no haber sido parte en este, o aún siendo parte por no haber sido emplazada legalmente. Ahí se crean estas situaciones y entonces, bueno, se daría este medio de impugnación, una apelación en sí. Eh, para que lo revisara pues un tribunal de alzada. En el proceso penal también se admite que se reclame la nulidad de actuaciones con motivo de la interposición de una apelación, por medio de lo cual se denomina la reposición del procedimiento. También ahí cuando hay ciertas anomalías en el proceso penal, puede haber nulidad de actuaciones y pues bueno, esto se interpone ahí también una apelación. Por último, también en materia civil se puede promover la nulidad en todo proceso a través de un proceso posterior cuando el primero haya sido producto de un error o de un hecho o cuando el proceso haya sido fraudulento. Al estar en presencia de una situación anómala de un proceso, puede haber esta nulidad de actuaciones. O sea, se estaría presentando este medio de impugnación para que se nulifiquen esas actuaciones y se puedan retomar desde ese momento el proceso nuevamente. Ya ahora sí emplazar a la gente o igual resarciendo el error que existió en ese momento para que pudiera haber esa nulidad. Bueno, aquí ya vamos a terminar esta sesión. Lo dejamos hasta este momento en medio de impugnación. Espero que les hayan comprendido todos y cada uno de estos conceptos. Léanlos, compréndanlos mucho mejor. Vean ahí también los videos. Ya la próxima semana estaremos viendo la prueba o la impugnación y posteriormente la impugnación, que son dos de los actos procesales que estuvimos también aquí mencionando anteriormente, pero ya nos enfocaremos más
qué son las pruebas y qué son las impugnaciones como tal. La interposición, motivación, todo esto lo que estuvimos ahorita más o menos señalando, estas nulificaciones en los medios de impugnación, lo veremos las próximas 2 semanas. Tal vez pueda dejar grabada la sesión, la próxima también, no sé en las condiciones en que me encuentre, porque es algo de viaje de la ciudad, salgo fuera de la ciudad, son cuestiones también de trabajo, y pues ahora sí que les pido una sincera disculpa por no estar presentes con todos los compañeros que siempre me dan el gusto de estar con su servidor semana a semana. Siempre les menciono que es un placer tener público, tener asistencia. Y pues bueno, sinceramente se les extraña en este momento. Y pues bueno, nada más les deseo que tengan una excelente semana, pues que les sigamos echando muchas ganas, mucho estudio, mucho empeño, mucho tiempo también, mucha dedicación a, a nuestras clases, ¿no? A nuestras, todas las materias, no tan solo a la mía, ¿no? En sí. Pero bueno, aquí les dejamos indicaciones, cualquier duda, cualquier comentario, como siempre, estamos a su entera disposición, ahí me mandan un mensajito y estaremos ya contestándolo inmediatamente, lo más inmediatamente posible. Ya le estaremos abriendo la próxima semana, la semana 12, y luego ya estaremos ya, ahora sí que en la línea recta sobre el examen final. Esperando que nadie llegue al examen extraordinario, todos teniendo buenas calificaciones y puedan acreditar pues esta materia de teoría del proceso. Muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes de esta sesión y pues bueno, que tengan un excelente día. Hasta luego.